aquí hemos estipulado de diversas formas que los bebés son cabezones, ¿verdad? Y esto se produce ¿por qué? Porque necesitamos que desarrolle todo el sistema nervioso central rápidamente antes de que se forme el hueso, porque si no ya no podría crecer. Entonces este crecimiento acelerado es lo que fuerza al bebé a flexionarse ventralmente. Eso va a ser muy importante porque eso ayuda a que se forme el corazón de aquí a 2 capítulos. ¿Listo? Entonces esta flexión se va a producir por la curvatura mesencefálica. Se las presento. Esto de acá se llama curvatura mesencefálica. Este es el mesénquima de la curvatura y esto se llama mesencéfalo. El huequito se llama acueducto de Silvio y esta flexión es de 90 grados, es decir, es bastante flexión. Por lo tanto, vas a tener enfrentadas las vesículas extremas. El telencéfalo va a estar justo frente al mielencéfalo. El telencéfalo va a ser el que crezca más rápido. Por eso es que es fácil recordar que este se va a volver en hemisferios cerebrales, porque va a cubrir todo, desde aquí hasta aquí. ¿Listo? El diencéfalo es esta naricita pequeñita que va a quedar dentro de ¿cómo se dice? Los hemisferios y que se sigue llamando diencéfalo, pero vamos a tener que aprender sus partes porque no es igual, ¿vale? Todo el conjunto se llama diencéfalo, pero tiene varias partes. Lo mismo con el mesencéfalo, por lo menos tienen que saber una parte de él, que son los tubérculos cuadrigéminos del techo. ¿Listo? Entonces, por favor, en esta sí va a servir. Cuando les pregunten qué va a dar origen el mielencéfalo, si miran arriba y qué dicen, al techo, no sé, ya está conocido. Sí, techo. Tubérculos cuadrigéminos antes se llamaban otra vez. Los colículos es el término en latín. Tubérculos cuadrigéminos es el término en español. Tectum es el término en latín. Techo es el término en español. ¿Estamos hablando de exactamente lo mismo? Sí. Muy bien. Tenemos aquí el metencéfalo y aquí tenemos el mielencéfalo, ¿no es cierto? La vesícula óptica ya está un poquito más adelantada para cuando estamos en este paso, ¿no es cierto? Porque solita va avanzando a formar ojito, se va separando y va creciendo y todo lo demás. ¿Listo? Ella sigue, ahí se queda como vesícula óptica porque, aunque no es cierto, porque se ve que tiene 2 círculos, eso ya no puede ser una vesícula, pero lo dejamos así porque tiene su propio capítulo, ¿vale? Hemos dicho que va a crecer la parte del encéfalo para poder cubrir a todo, pero se mantienen las comunicaciones. Es muy importante que estas comunicaciones permitan la circulación libre de líquido cefalorraquídeo y como lo más importante primero es crecer, se darán cuenta que al comienzo no hay circunvoluciones. Sí, o sea, no tiene arrugas, ¿sí? Muy bien. Esto es importante porque el desarrollo de las neuronas va a ser paulatino. Entonces, aquí todavía no están todas las neuronas que corresponden a este cerebro. Y conforme se vayan produciendo más neuronas es que van a aparecer las circunvoluciones y los surcos. Por eso es muy importante regresar a la histología. ¿Qué pasa? Estamos viendo que cuando tú haces un corte en el tubo neural, vas a tener la capa neuroepitelial. ¿Qué cosa es la capa neuroepitelial? Donde están las células que tienen la capacidad de reproducirse. Si nosotros le hacemos un aumento a eso, vamos a ver estas celulitas. Las celulitas están ahí ordenadas, pero estas tienen la capacidad de reproducirse. ¿Cuánto se van a reproducir? Hasta que logren completar todas las neuronas. ¿Cómo se dice? La duda existencial de si las neuronas se reproducen o no, eso es para cuando hagan neurología. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tengan en cuenta que estas neuronas tienen que aprender a moverse, aprender a sentir y aprender a relacionarse. Por lo tanto, generalmente se producen la mayor cantidad de neuronas, ¿listo? Y las colocas y las ubicas. Que se puedan reproducir muy poquito, ¿listo? Porque hay que aprovechar este momento donde todo está creciendo rapidito para que ellas crezcan, ¿listo? Entonces, cuando estas neuronas se reproducen,
tienes dos opciones: que se vuelva una neurona normal, ¿cierto?, que forma su... Carlos, buenos días. Núcleo, y luego va a crecer sus prolongaciones. Aquí le estamos dando énfasis a la prolongación llamada axón, porque en primer lugar tiene que formar la sustancia blanca y luego tiene que ir a alcanzar su destino, ¿cierto? ¿Dónde quieren que vaya? A un músculo ya. Vamos a ponerle un músculo cerquita, ¿cierto? Tríceps, atrás, ¿cierto? Jóvenes, del cuello al tríceps, ¿cuánto hay? ¿Unos 10 centímetros? Jóvenes, un nervio crece a 1 milímetro por día. ¿Va a tardar o no? Por eso es muy importante la reproducción. Porque imagínense que hubieran escogido un interdigital del tarso, o sea, hasta la patita, el último todavía. Ahí tenemos que crecer los 50 centímetros que mide el bebé, ¿o no? Entonces, por eso es muy importante iniciar la reproducción para poder llegar al órgano y de ahí que comience a funcionar. ¿Entendido? Pero otro grupo de celulitas se van a convertir en la neuroglía. Las neuronas son células altamente especializadas, hay cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, no pueden limpiar. Eso que significa que las sustancias de desecho que eliminan podrían matarlas. Para eso existe la neuroglía, para ayudarles a eliminar sustancias de desecho, para ayudarles a defenderse inmunológicamente hablando. Entonces son muy importantes, ¿listo? Y cuando dejan de reproducirse, se van a convertir en la capa del epéndice, ¿sí? Una capa de una sola célula que ya se quedó ahí y que va a continuar, y las corrientes van a continuar con su vida, ¿listo? Entonces hemos dicho que esta que decidió convertirse en glía también proviene del neuroectodermo, es decir, tiene el mismo origen de las neuronas. ¿Pero en qué va a terminar? En un astrocito y un oligodendrocito. El oligodendrocito tenemos que aprender. El impronunciable, oligodendrocito, es capaz de generar mielina. Y un nervio sin mielina se muere. Entonces, bien importante, por eso nos recordamos de él. ¿Cómo se llama? Oligodendrocito. ¿De dónde se origina? Del neuroectodermo. ¿Y dónde estoy? Esta rayita de acá, ¿sí? ¿Todo el mundo mire esa rayita? Esa es la indivisible separación entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sí? Para eso tienen que saber qué es el sistema nervioso central. Recordemos, es todo lo que está al medio. Entonces, tenemos todo lo que es cerebro y la parte central de la médula. Son las neuronas que se originan. Eso va a ser importante ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nervio tiene que continuar. Vamos a ir con un par craneal, ¿sí? Que tiene que salir. ¿Sí? Gasser, todo el mundo está viendo el ganglio de Gasser, gordito y boludito ahí, ¿no es cierto? Apenas sale, está dentro del cerebro, dentro del cráneo, y luego tiene que salir de ahí, ¿no es cierto? Entonces, la mielina de estos nervios en el sistema nervioso central va a provenir del oligodendrocito. Pero ¿qué pasa cuando salen esos maravillosos huequitos? No les voy a preguntar qué hueco es. ¿Listo? Se queda sin mielina, porque un nervio sin mielina se muere, ¿listo? Entonces tiene que haber otra celulita, ¿verdad? Eso, aguántenlo ahí, ¿listo? El oligodendrocito puede trabajar hasta el límite del sistema nervioso, pero hay un detallito bien chiquito. Todas estas celulitas necesitan comida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les parece importante? Y yo no he hablado de ninguna celulita que traiga comida. Para eso necesitamos al mesénquimo. El mesodermo que está alrededor va a infiltrar al cerebro. ¿Sobre todo para qué? Formar vasos. Porque, a ver, ¿ustedes creen que el neuroepitelio va a formar vasos sanguíneos? No hemos dicho que las neuronas no pueden ni mantenerse vivas solas, necesitan ayuda. Entonces, el mesénquima penetra. Si eso venía en el examen, ¿sí? Les dijeron que el mesodermo esplanopleúrico formaba vasos sanguíneos en el cerebro y era falso de toda falsedad. Sí es el mesodermo, pero no es el esplanopleúrico. ¿Listo? Entonces el mesénquima penetra y va a formar los vasos sanguíneos y además trae unas celulitas bien simpáticas que son la microglía. La microglía ayuda a que su cerebro se mantenga vivos y que son bien importantes. Cuando yo pregunto, ¿de dónde viene la microglía? Del mesénquima. ¿De dónde vienen los oligodendrocitos? No voy a preguntar más células, ¿ya?
Por lo menos eso es lo mínimo que hay que saber, lo mínimo. ¿Queda? Bien. Entonces, habíamos dicho que primero las celulitas, que se llaman neuroepitelio, porque son del neuroectodermo y son las que se están reproduciendo, van a tener la capacidad de formar neuronas, glía, y después de que terminan de reproducirse se van a quedar como células del epéndimo, una sola capa. Estas células del epéndimo también van a ser importantes porque van a ayudar a formar los plexos coroideos. Y los plexos coroideos producen el cefalorraquídeo, que es indispensable para las neuronas. ¿Listo? Entonces ya tenemos un origen más, ¿cierto? ¿De dónde se origina el plexo coroideo? De las células del epéndimo que están en el borde del conducto ependimal. Muy bien. Entonces, cuando estamos observando en todo el tubo neural, la reproducción de neuronas es central, ¿cierto? La reproducción de neuronas es central. Y luego los axones van a formar la sustancia blanca y eso está para afuera. Y eso se va a mantener en la médula espinal, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a comenzar las explicaciones de cómo se va diferenciando de la médula para arriba. Bueno, mi médula está para el lado que ustedes quieran. ¿Listo? Pero vamos a comenzar por la médula, ¿vale? Porque es fácil. ¿Sí? Tienes tu conducto del epéndimo, ahí al borde estaba el neuroepitelio y se comenzó a reproducir. Reproduce y se ordenó y todo quedó divino, ¿verdad? Entonces, eso, recuérdenlo ahí para que ahorita vamos a regresar a lo que es. Primero vamos a ver todo lo que hay que saber. Hemos dicho, el tubo neural primero se divide en prosencéfalo. El prosencéfalo va a tener un telecéfalo que tiene varias cortezas. El paleocórtex es el antiguo, los cuerpos estriados ya los han visto, ¿sí? Lateral y medial, y la neocórtex. Bueno, ¿qué es lo más importante de esto? Entender que la neocorteza es la sustancia gris que está recubriendo al cerebro. Es evolución, desde el punto de vista de la evolución, es la última que se ha formado y por lo tanto es la más lábil. ¿Listo? Si tú aprietas la sustancia gris del cerebro, se mueve. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? 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 Bueno. Luego el diencéfalo tiene 4 partes que deberían haber identificado en la lámina, porque se miran en las láminas. Epitálamo, tálamo, hipotálamo y el ínfun, que es como una patita, ¿no es cierto? Porque del infundíbulo va a crecer la neurohipófisis. Muy bien. En el mesencéfalo tenemos 3 partes. El techo, el tegmento, que es el medio, y los pedúnculos cerebrales que parecen unas patitas, parece una silita. ¿Cuál es el más importante de este? ¿Qué cosa es el techo? El lugar donde se encuentran los 4 tubérculos cuadrigéminos. Es que esa cosa se produce. ¿Y qué tienen que aprender? Los tubérculos cuadrigéminos anteriores son para coordinación visual. Los tubérculos cuadrigéminos posteriores son para coordinación auditiva. ¿Por qué? Porque la próxima clase toca hacer ojo y oído. ¿Y qué creen que les voy a preguntar? ¿Sí, no es cierto? Muy bien. Luego viene el rompencéfalo, que se va a convertir en metencéfalo. ¿Quién me dice la estructura específica, con la manita levantada, que da lugar al cerebelo? ¿Sí, Santiago? El labio rombo. ¿Listo? Eso, jóvenes, es una forma bien diferente de trabajar en cuanto al sistema nervioso central, pero algo se les voy a contar, ¿vale? Ahí está el labio rombo. ¿Dónde, verdad? El gato. Muy bien. Entonces, esta es la versión resumida, a eso es lo que me refería. Puede ser que haya más estructuras, pero en la versión resumida tenemos el cerebelo y la protuberancia, y del mielencéfalo va a venir el bulbo raquídeo. Ahora, cuando tú separas el tubo neural, va a comenzar a transformarse paulatinamente en médula ósea. ¿Cómo? Digo, en médula espinal. ¿Cómo se va a transformar en médula espinal? Así. ¿Se recuerdan que teníamos en el último dibujito? Todas las celulitas estaban reproduciéndose, los núcleos al medio y
los axones en la periferia. ¿Listo? Entonces, ahora la célula se organiza, se forma la placa del techo y la placa del piso. ¿Por qué se llaman así? Porque son un grupo de células que tienen actividad de organización sobre todo. ¿Listo? Muy bien. Luego vamos a tener que los cuerpos neuronales posteriores se van a llamar placa alar, ¿sí? Como mariposita, y los anteriores se van a llamar placa basal. Y aquí hay una bolita. ¿Tengo una bolita? Muy bien. En la lámina 25 les hemos pedido que reconozcan células cromafines. ¿Listo? Las células de la cresta neural, cuando van migrando, se ven como células cromafines. ¿Qué células son? Solo Dios sabe. Porque una vez que llegan ya comienzan a hacer diferentes cosas. Pero se necesita una lista de 3 páginas de células de la cresta neural. Por eso hay algunas que todavía están migrando. ¿Listo? Entonces, esta de aquí es... ¿Se acuerdan que les dije? Las células de la cresta neural que se acababa de formar e independizar rápidamente se va a separar para comenzar a migrar. Estas son las células de la cresta neural que han migrado, ¿sí? Por eso tenemos un pompón ahí al lado, ¿sí? Están ahí ellas reproduciéndose. Pasemos. La placa alar se va a convertir en neuronas sensitivas. La placa basal se va a convertir en neuronas motoras y se va a dividir en 2 partes. ¿Cómo se dice? La asta intermedia y el asta anterior. ¿Listo? Entonces, de la placa basal, ¿cuántas astas voy a tener? 2. La intermedia y la basal. Mientras que el asta posterior, que asta y cuerno son lo mismo, ¿sí? Creo que normalmente no utilizamos cuerno, por favor, ¿sí? Pero sin H, ¿sí? Asta con H es una preposición, pero no viene al caso, es sin H, ¿sí? Asta o cuerno es exactamente lo mismo. El asta posterior va a mantenerse de la placa alar. ¿Listo? ¿Por qué es importante que aprendan esto? Porque esta misma estructura la tiene todo el sistema nervioso central. Lo que pasa es que se va moviendo de diferentes formas. ¿Listo? Entonces, una vez que las neuronas se han organizado, comienzan a producir los nervios. ¿Sí? Comprenderán que no pueden aparecer inmediatamente, teniendo en cuenta que crecían a 1 milímetro por día. Entonces, eso va a tardar. Cuando los nervios aparecen, ya se ha producido el desarrollo de las células de la cresta neural, que se reproducen y se diferencian. ¿Hacia qué? Ganglio sensitivo o ganglio raquídeo. Entonces, es muy importante porque estas neuronas van a producirse de la cresta neural, pero sus axones van a penetrar en la médula espinal y hacer sinapsis con las neuronas que están aquí, ¿cómo se dice? Del asta posterior, que vienen de la placa alar. ¿Listo? Entonces, cuando nos ponemos en estas descripciones ya, deje así. Vamos a por pedazos, ¿vale? Pedazo. Este pedazo proviene de la cresta neural. Listo. Este pedazo es sistema nervioso central que proviene del tubo neural. Este pedazo es especial. ¿Por qué? Porque los axones que salen de la parte motora se han originado de la cresta, de neuroepitelio. Pero las celulitas que están viniendo de la periferia son sensitivas. Entonces, esta parte del nervio espinal es mixta. Es decir, tiene fibras motoras que salen y fibras sensitivas que ingresan, ¿no es cierto? Y estas partes las tenemos que reconocer porque tenemos una lámina para eso. ¿Entendido? Entonces ya estamos bien, ¿cierto? Y por lo tanto, vamos a decir, ¿por qué hacemos esta separación entre placa alar y placa basal? La placa alar es aferente, es decir, viene desde afuera hacia la mente. Pero no todas las sensaciones son iguales. Tienes el somático general, que proviene sobre todo de la piel y las articulaciones. ¿Listo? Entonces, si yo les clavo su dedito, va a venir por esta vía. El especial, en este caso, el aferente visceral especial, se refiere a arcos faríneos. ¿Listo? Por ejemplo, se está poniendo aquí el aporte de las papilas. ¿Listo? Las papilas son un sentido especial y por lo tanto viene por el visceral especial.
El visceral general es el de las vísceras, o sea, el de los órganos que tú no sabes realmente qué está pasando, ¿cierto? Porque cuando dicen, me duele la barriguita, ¿cierto? Ustedes dicen, no saben, sienten que les quema, que les aprieta, como que pesa, porque la sensibilidad visceral no es tan fina como la sensibilidad del tacto, ¿verdad? Entonces por eso tenemos tres grupitos, ¿listo? En el caso de la basal es eferente, ¿por qué? Va a salir, ¿cierto? Va a salir del cuerpo. Y también se divide en tres. La visceral general, que es para que se muevan las vísceras. Ustedes no le dicen a su barriguita, a su estomaguito, ¿no es cierto?, que se comience a mover. Él solito se entiende. Y por eso también cuando les duele su barriguita, tampoco cuando ustedes dicen, ay, que me deje de doler, tampoco les hace caso, ¿verdad? Entonces, el movimiento es involuntario y por eso solo tiene 2 neuronas y para eso necesitas el asta intermedia. El asta intermedia es la que permite que sus órganos internos se muevan solos. Imagínense que le tengan que decir al músculo bronquial que respire, se relaje y se contraiga, se relaje y se contraiga, así no pasaría nunca, ¿no es cierto? Luego está nuevamente el visceral especial, que es de los arcos faringios, es decir, los músculos que vienen de los arcos faringios van a ser inervados de esta forma. Y por último el somático general, que es el movimiento general, ¿no es cierto?, que va para los músculos espienos. Entonces, por favor, jóvenes, que quede en su cabecita. Las placas que he hablado se dividen en 3 pedacitos. ¿Listo? Las placas que he hablado se dividen en 3 pedacitos. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, vamos con la médula. Al comienzo, la médula va a estar al mismo nivel de las somitas. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuando les dije que parece que tuvieron una colita? Pero las somitas van a comenzar a formar las vértebras y las vértebras van a comenzar a crecer. Sí, porque se acuerdan que el bebé es bien pequeñito, que es pura cabeza. Entonces, para que el bebé pueda crecer necesitas que las vértebras crezcan. Pero la médula no va a crecer tan rápido. Las somitas, porque se están convirtiendo en vértebras, ¿vale? Crecen mucho más rápido y entonces al comienzo sí tienen el mismo tamaño, pero rápidamente el extremo ya no es médula. Este extremo va a ser un elemento de fijación y la médula va a ir ascendiendo. Posteriormente, ese extremo se va a hacer más fibroso y delgado y va a llamarse filum terminal, que es el modo en que se fija a las vértebras. Nuestra médula, jóvenes, no está bailando, está rodeada de líquido, pero está bien ubicada. ¿Listo? Por eso un movimiento malo de la médula es muy severo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, va a ir ascendiendo y más o menos para la semana 23 ya va a tomar su lugar oficial en el recién nacido, que es la L3. O sea, ¿dónde termina la vértebra? ¿Dónde termina la médula? En la L3. Lo cual es diferente al adulto, porque en el adulto termina en la L1. Utilizamos la 1 por seguridad. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que la médula ha seguido creciendo, sí, pero más lentito. Y las vértebras han crecido mucho más rápido. Estos niveles son muy importantes. ¿Por qué? Jóvenes, ¿de dónde sacarían líquido cefalorraquídeo con su manito? Sí, Alejandro. El espacio L3 L4. Claro, eso es en vertical, ¿cierto? En profundidad. En el saco 3. Entonces ahí viene que ¿cuántas meninges tiene? 3, ¿cierto? Entonces, esta médula, ¿cierto?, está protegida. Vamos a ponerla roja, ¿verdad? Dura. ¿Listo? La pía arachnoides está pegada a la médula. Generalmente son esos pedacitos de tela de araña que jalan ustedes de la médula espinal pensando que no son nada. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo está? Adherida a la médula y han reventado las bolitas que envuelven a los adornitos. Igualita es la pía arachnoides. ¿Listo? Forma burbujitas, forma espacios de líquido cefalorraquídeo.
orquídeo. ¿Para qué? Para que la médula no se haga daño. ¿Listo? Muy bien. Quien quiera conseguir líquido cefalorraquídeo de por acá, está mal. Nunca entramos tanto. ¿A dónde entramos? Aquí. Ahí no, mira. Estuvo mal. Hemos dicho que la médula está, cuando nace el bebé está a nivel de L3, por lo tanto, tengo que entrar debajo del L3 y llegar a el espacio subclavículo. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? A ver, jóvenes. Es la primera vez que estoy haciendo esto, como acaban de ver, y se me pasó la aguja. ¿Qué me voy a llevar? El filo terminal, ¿verdad? ¿Diremos? Sí, nos va a doler y puede que me pegue una reprimenda severa, pero el daño no es severo, ¿no es cierto? Por eso es que es muy importante el reparo. Si esta criatura hace eso en una situación de adulto, ¿no es cierto?, debajo de L2, y se le pasa la aguja, ahí estamos en problemas, ¿no? Serios, ¿verdad? Eso sí está bien feo. Entonces, por eso es bien importante entender estas cosas. ¿Listo? Entonces, el nivel de la médula te va a decir dónde hacen la punción lumbar. Jóvenes, cuando roten pediatría en el internado, son 2 punciones lumbares por guardia. Y cuando roten neurología, programas pacientes en el consultorio para hacerles punciones lumbares toda la semana. Y también es el mismo principio que se utiliza para aplicar anestesia. ¿Listo? Información valiosa. ¿Vale? Muy bien. Tenemos un poco de... Solo para no olvidar. Y para que ya sabes qué es lo ¿cierto? Ahí. Muy bien. ¿Ha quedado claro? Entonces, aquí viene cuando se acuerdan, les dije, ¿qué cosa es esta indivisible raya? El límite entre sistema nervioso central y periférico, que es completamente imaginario, ¿verdad? Porque está continuado. Pero bueno, manita levantada, oligodendrocito, origen. Neuroecto. Entonces, mientras el nervio, les piden que lo ven al nervio saliendo, hasta aquí el oligodendrocito, que proviene del neuroectodermo, le va a proporcionar mielina. E inmediatamente viene la célula de Schwann para producir mielina. ¿Listo? Las células de Schwann proceden de la cresta neural. ¿Nina? ¿Nina cuál? Ah, no, esta sola. Muy bien, ¿entendido? Entonces ahora ya sabemos cuáles son las células que producen mielina y de dónde se origina. Muy bien. Ahora hemos completado con la médula espinal. Ahora vamos a subir un poquito más. Mielencéfalo. El mielencéfalo tiene al cuarto ventrículo. Entonces, ¿qué ha pasado? La placa del techo se ha extendido y se ha convertido en techo del cuarto ventrículo. ¿De dónde se origina el techo del cuarto ventrículo? De la placa del techo. Redundante, pero bueno. ¿Y qué ha pasado con ¿cómo se dice? Habíamos dicho que la placa alar estaba atrás, pero como se ha abierto, está ahora la placa basal sigue estando ante. Y luego habíamos dicho que se tienen que dividir en 3 segmentos, ¿no es cierto? Ahí están las 3 bolitas. ¿Listo? A nivel de mielencéfalo, en el caso de la placa basal, vamos a tener lo que corresponde a movimiento de vísceras. En el visceral especial están los nervios que van a ir a arcos faringeos, 9, 10 y parte del 11. El 11 yo sé que ustedes más lo tienen para movimiento del músculo esquelético, ¿no es cierto? Pero recuerden ustedes que hay parte de estos músculos que forman el arco, los arcos faríngeos, ¿listo? Entonces ahí es donde se puede tornar complicado, pero después no. Entonces, y tenemos un eferente somático puro que es el 12, ¿listo? El 12 ya está inervando músculos extrínsecos de la lengua, ¿listo? Si nosotros revisamos la placa alar, que son semejantes en los dos lados, tenemos las mismas estructuras que habíamos visto.
el aferente somático, el aferente visceral especial y el aferente visceral general.